Hola, queridas alumnas y alumnos. Aquí estamos con la segunda parte del repaso del verbo. Y resumiendo mucho el vídeo anterior, el del verbo parte 1, hemos empezado con la definición de verbo, que hemos dicho que son las palabras, las clases de palabras o categoría de palabras que representan las acciones o estados. Pero sobre todo, la idea básica era que os quedarais con acciones porque es más fácil de comprender. Después hemos dicho también que nos daba la forma del verbo, nos daba la información de la persona que realizaba la acción o que vivía el estado, el número, quiere decir si es singular o plural, el tiempo, el modo, indicativo o subjuntivo, que ya lo hemos explicado un poco, y la conjugación, primera, segunda o tercera. Hemos visto también que hay verbos que no parecen acciones, que son irregulares porque por su forma son muy distintos de la forma del infinitivo, que es la forma en la que aparecen normalmente en el diccionario. Hemos puesto ejemplos como el verbo hay, que viene del infinitivo haber, o parecer, que no, como no es una acción propiamente dicha, pues puede pasar desapercibido como verbo, o sé, en el ejemplo sé la verdad, que es un verbo, es del verbo saber, o nieva por ser impersonal, o se alquila. Estos son verbos, aunque a veces nos podemos confundir cuando los vemos en una oración y pensar que son otra categoría gramatical. En esta segunda parte del repaso del verbo vamos a empezar con unas formas verbales que se llaman las formas no personales del verbo. Son el infinitivo, gerundio y participio. Seguro que os suenan. Y lo que vamos a hacer es ver qué significan y para qué se usan. Porque ya tenemos formas verbales que sí que son personales e impersonales, ¿no? Las que una persona hace la acción o ninguna persona, como en el ejemplo de se vende o nieva o llueve. Entonces, ¿para qué sirve el infinitivo, el gerundio y el participio? Cuidado, porque no son verbos impersonales, son formas no personales del verbo. Y ahora vamos a verlas de una en una. El infinitivo es la forma en que el verbo aparece si lo buscamos en el diccionario. Además, es la forma que aporta el significado básico de la categoría del verbo y en el infinitivo no encontraremos la información de persona que haga la acción, ni de tiempo, ni de modo. ¿Para qué sirve entonces el infinitivo? El infinitivo, aparte de ser la forma básica del verbo donde buscaríamos en el diccionario o la que aporta el significado, aparte de esto, que ya es muy importante, se suele usar como si fuera un sustantivo. En ejemplos como fumar es malo o quiero dormir, tanto fumar como dormir están en forma de infinitivo y se pueden confundir por un sustantivo por la función que hacen en la oración, ya que en la primera fumar sería el sujeto de la oración y en la segunda dormir haría la función de complemento directo, igual como un sustantivo, ya que también se puede decir el tabaco es malo o quiero cama. La siguiente forma no personal es el gerundio y aporta el significado o nos da el significado de una acción o un estado del verbo que se está desarrollando en el momento en el que estamos hablando. Siempre tiene la forma NDO. Una forma de reconocerlo es por la forma NDO, es decir, tenemos la raíz del verbo más NDO, esa es la formación del gerundio. Y se usa, aquí vemos los ejemplos, para expresar que el verbo se está desarrollando en el momento en que estamos hablando, como en el primer ejemplo de necesito silencio
porque estoy leyendo. Se refiere a ahora, en el momento en el que hablo. En cambio, en el ejemplo 2 y 3, escapó corriendo deprisa y vino andando. El significado que da este gerundio es el de cómo está ocurriendo el verbo al que acompaña. Veis que hay dos, escapar y correr, y aquí venir y andar. Bien, este complementa, digamos, en el significado al verbo escapar y dice cómo escapó, de qué manera. Y andar también está complementando la información de cómo vino. Aunque los estudiaremos en el próximo vídeo, podemos adelantar ya que en estos dos últimos ejemplos los gerundios hacen una función similar a un adverbio, ya que acompañan a un verbo y nos están diciendo cómo hace la acción ese verbo. Por último, el participio es la forma no personal con forma acabada en ada, ado para la primera conjugación o ida, ido para la segunda y la tercera. ¿Y para qué sirve el participio? El participio nos da una idea de acción o proceso ya terminado del verbo y además también se puede usar como un adjetivo. En este caso sería adjetivo verbal. En el caso de Alicia está preocupada, acompaña al verbo estar y preocupada sería el participio que aquí actúa como un adjetivo. Pero otro uso que es muy común de este participio es para formar los tiempos compuestos. No hemos hablado hasta ahora de tiempos compuestos, y es que existen tiempos, cuando hablamos de los tiempos verbales en pasado, presente y futuro o condicional, existen formas simples y formas compuestas. Lo vemos rápidamente porque es muy fácil. Las formas simples es que son las formas verbales, los verbos, con una sola palabra. Amé en pasado, amo en presente, amaré futuro, amaría en condicional. Y compuesta es que son al menos dos palabras. Había amado en pretérito pluscuamperfecto, he amado pretérito perfecto compuesto, habré amado futuro compuesto y habría amado condicional compuesto. Recapitulando qué es gerundio, vamos a repasar una última vez los verbos pueden expresar, que son la persona que hace la acción o la no persona, el tiempo en el que sucede, que lo acabamos de ver un pequeño repaso de algunos tiempos simples y compuestos, el modo indicativo subjuntivo y lo que os voy a explicar ahora para finalizar ya con el verbo, con este vídeo y con todo el repaso del verbo, es la condición que hemos visto hace un momento, el tiempo condicional en los ejemplos de simple y compuesto, y las órdenes. Y con esto ya acabaríamos el repaso del verbo, que seguro que ya tenéis ganas de que termine. La forma condicional del verbo, como en este ejemplo, es la forma que para formarse tiene todo la forma del infinitivo, aprobar, más ia. La condición, el condicional, se forma con todo el infinitivo más ia, el sufijo ia. ¿Pero para qué sirve el condicional? Uno de los usos, el más común, que por eso se llama así, es la condición. Tenemos aquí el ejemplo si quisiera, aprobaría, con un si se cumple esta parte, se cumplirá la otra. Pero también se usa mucho como significado de hipótesis o lo que podría pasar en un futuro. Lo vemos también en el siguiente ejemplo, en dijo que vendría más tarde, probablemente vendrá más tarde, sería en futuro, y esa hipótesis se podría expresar con el condicional. También se usa mucho, y esto sonará bastante, para ser muy corteses o ser muy amables. Es lo que se llama el uso de la cortesía. Y la utilizamos básicamente cuando queremos pedir algo a alguien, pues por ejemplo cuando vamos a comprar
o cuando queremos pedir un favor, que lo que queremos, lo que pretendemos es que se cumpla lo que queremos, ¿no? Que nos hagan caso, y por eso somos más amables de lo normal y usamos una forma diferente, que en este caso sería el condicional. Tenemos el ejemplo de ¿podrías hacer algo de postre? Yo deseo que hagas algo por mí y por eso uso un tiempo que sería el condicional para ser más amable, para recalcar que estoy siendo más amable, y la respuesta también en condicional, y no significa que sea hipótesis aquí de ya veremos, sino que yo también respondo siendo amable con la forma de la cortesía y me encantaría. Es la forma tan común de querría una barra de pan, por favor. Ese querría es la forma condicional que usamos para ser más amables. No hay que confundirlo con el quería, que sería el pretérito imperfecto, con solo una R, que también se usa para la cortesía. Usamos dos, el imperfecto y el condicional, pero no voy a marearos más con esto. Y por último, la última forma del verbo que vamos a ver son las órdenes con la forma del imperativo, que es una forma que se usa básicamente para dar órdenes, pero también para otros usos que veremos ahora enseguida con ejemplos. En fin, las órdenes ya sabéis lo que son. Es una forma rápida de decir a alguien lo que yo quiero que haga, y normalmente se da una orden a una segunda persona singular, a un tú. Aquí está el ejemplo de siéntate o pasa. Como veis, se hace con una sola palabra, que es el imperativo, y así es rápido. Es como cuando hay peligro y decimos corre. Es una forma muy rápida para dar una orden cuando se necesita. Y, como digo, se usa para referirse a una segunda persona singular, a un tú o a un vosotros, sobre todo. ¿Veis aquí otra orden de venid vosotros aquí, por favor? Y con el ejemplo anterior sería, pues, vosotros corred. Otro uso del imperativo, aparte de las órdenes, son las instrucciones. Por ejemplo, en recetas de cocina o instrucciones de cómo montar un aparato o un mueble. Tenemos aquí el ejemplo de lava y pela las patatas, fríelas. Veis que está señalado en rojo esos verbos en forma de imperativo, que son las instrucciones de cómo hacer esas patatas. Otro uso sería el de la publicidad, el uso del imperativo en publicidad. Y aquí, si os fijáis, ya no se refiere a un tú ni a un vosotros, sino es una forma de respeto en tercera persona singular, porque es usted. Es usted. Compre, llévese. Y el último ejemplo, perdóname, como veis, no es una orden como en pasa o en venid. Aquí este imperativo lo que significa es un ruego, una petición, Y ya al final hay un pero, que es que veáis que el negativo, el imperativo, no tiene la forma que, igual que en positivo, lo que hace es usar el subjuntivo, que parece complicado, pero no lo es, porque como vosotros habláis castellano y lo hacéis sin pensar, pues no hace falta que os calentéis la cabeza. Simplemente que sepáis que en negativo usaría el subjuntivo. Y ya me despido diciéndoos que mucho cuidado, no confundáis para dar órdenes el uso del infinitivo con el participio. No se dice no confundir o venir aquí o no correr por los pasillos. Se dice venid aquí, no corráis, ¿de acuerdo? Usad el imperativo, por favor, que eso os va a distinguir de la gente que habla mal y queda fatal. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, que ya os adelanto que será sobre el adverbio, que está muy relacionado con la categoría que acabamos de estudiar del verbo. Y espero que os haya quedado clarísimo. Repasad mucho y mirad los vídeos las veces que haga falta para que os quede muy claro.